En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, pueden tomar asiento. Y voy a comenzar con un texto que no es propiamente de Santa Clara, sino del proceso de canonización de Santa Clara, que nos viene a confirmar lo que hablamos ayer sobre la oración litúrgica. Es la página 70 de este libro de Lavac, de Santa Clara, los escritos, y voy a leer el número 7 y el número 9. Dice: esta testigo, por estar testificando delante del tribunal para la canonización de Santa Clara, esta testigo dijo también que la bienaventurada madre velaba tanto durante la noche en oración y hacía tantas abstinencias que las hermanas se dolían y se lamentaban, y dijo que ella misma había llorado alguna vez por este motivo. Hay que entender que a los grandes místicos, cuya oración vale muchísimo más que la de muchos mediocres, Dios le da unas gracias especiales, incluso corporales, para que puedan mantenerse más tiempo en oración de lo normal. Y les, diríamos, da fortaleza milagrosamente para que coman menos, duerman menos. Es el caso, por ejemplo, de Santa Clara. Esto, claro, es imitable en cuanto a que ella hacía oración. Admirable, pero no imitable en cuanto que pues dormía muy poquito. Pues eso ya depende de la fuerza natural que Dios conceda a cada uno. Y nos dice el número 10, este era el número 7, y el número 9 dice: también dijo que la bienaventurada madre era asidua y solícita en la oración, y permanecía largo tiempo tendida en tierra, humildemente postrada. Y al venir de la oración, animaba y confortaba a las hermanas, hablando siempre palabras de Dios, que tenía siempre a flor de labios, tanto que no quería hablar ni oír hablar de vanidades. Y cuando ella volvía de la oración, esto me recuerda a Moisés cuando volvía de la tienda del encuentro, de haber visto a dos cara a cara. Y cuando ella volvía de la oración, las hermanas se alegraban como si viniera del cielo. Los santos se caracterizan porque allí donde llegan hacen una revolución. Yo a veces, aprovechando para hacer un poquito de ejercicio físico súper aburrido, que es estar ahí en la habitación pues haciendo ejercicio, que es aburrido, pues a veces me pongo la película de algún santo y bueno, pues me quedo pasmado, ¿no? Por ejemplo, en Molokai, el beato, o no sé si es santo ya, Damián, ¿es santo? San Damián de Deuster, llega allí a una isla de leprosos donde no había nada de Dios, sino 4 cristianos abandonados, y al cabo de los años eso era un paraíso, tanto que había gente que quería ir allí a esa isla maldita
porque sabían que se vivía el amor. Y levantó iglesias y convirtió a todo el mundo. Arma una revolución. El caso también, por ejemplo, de San Juan Bosco. Allí en Turín, un ejército de chicos dedicados al robo, medio delincuentes, llega él y arma unos oratorios, una asociación religiosa y arma una revolución. Lo mismo Santa Clara. Tanto es así que una vez les conté el ejemplo de que, estando ella en el convento de Asís, rodearon la ciudad y se acercaron a los muros del convento los musulmanes para conquistarlo y arrasarlo todo, y ella los espantó con la custodia en la mano y enunciando un salmo. Arman la revolución los santos. Un cuadro como ese teníamos nosotros en nuestro convento. Sí. Cuando está la Madre Santa Clara, no, aquí no. Aquí no. Teruel, con la custodia, un cuadro grande. Es que yo no sé dónde lo he visto. Llevaba hasta usted. También me recuerdo haberlo visto hace poquito. Santa Clara con la custodia. Pues eso viene del caso de que dio la bendición por inspiración del Señor y los musulmanes que estaban rodeando el convento salieron todos despavoridos, llenos de miedo. Son almas de oración. Dios entra en sus vidas y son, pues, invencibles. Vamos a ver ahora en esta conferencia el proceso de la santificación del alma hasta llegar a la vida mística. Y ahí veremos también la oración mística, de la que tenemos que hablar un poco también, la contemplación infusa. Y comenzamos con el profeta Isaías, capítulo 11. Y habrá un retoño del tronco de Jesé, y retornará de sus raíces un vástago. Sobre él, sobre el que se posará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de cansancio y de fortaleza, espíritu de entendimiento y de temor de Yahvé, y su respirar será el temor de Yahvé. Aquí el magisterio de la Iglesia ha visto los 7 dones del Espíritu Santo, que son ni más ni menos 7. Así como frutos del Espíritu Santo, San Pablo dice 12, pero en realidad pueden ser más. En cambio, 7 dones ni más ni menos. Aquí, como es la traducción de la Biblia hebrea, dice 2 veces temor del Señor, pero en la traducción de los 70 sabios de Alejandría, judíos que tradujeron la Biblia al griego, pues traducen el segundo temor del Señor, lo traducen por piedad, y de ahí salen los 7 dones completos. Esto se dice del Mesías, pero claro, los dones del Espíritu Santo pasan a través del único mediador principal, que es Jesucristo, a toda la Iglesia, a través de Jesucristo. Y los dones del Espíritu Santo son los instrumentos de Dios para hacer que tengamos actos de virtud a modo divino, totalmente por encima de las fuerzas de la naturaleza. No solamente en cuanto al premio que consiguen vida eterna, sino también en cuanto al modo. Que ya prácticamente la conducta de un santo es un milagro, es algo extraordinario. De ahí que la Iglesia, antes de aprobar un milagro, hace un juicio para decretar si un siervo de Dios tiene virtudes heroicas. Esas virtudes heroicas son virtudes ya gobernadas por los dones del Espíritu Santo. Y eso es lo que se llama la vida mística, el predominio de los dones del Espíritu Santo en la vida del alma.
Bueno, pues a esa meta, a ese estado del alma privilegiado, pues llegan muy pocos y el proceso es largo. Así que vamos a ponerlo aquí en la pizarra, este esquema. Seguramente habrán escuchado hablar de que la vida espiritual se divide en 3 etapas, que algunos llaman vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Hasta aquí los grandes maestros de la vida espiritual de la mayoría de las órdenes religiosas están de acuerdo. Y esto viene de, no me acuerdo qué santo padre de la Iglesia, pero de los primeros siglos que ya se decía. Esto es muy antiguo. La vía purgativa, o sea, este punto de partida es el estado en gracia de Dios. Es la entrada en el castillo interior de Santa Teresa de Jesús en el libro de las Moradas, estado de gracia. Y el primer estado del alma después de su conversión es lo que se llama el estado ascético, que coincide con la vida purgativa, estado ascético. En cambio, a partir de la vía iluminativa ya se habla de estado predominantemente místico. Lo voy a poner aquí en medio porque abarca la vía iluminativa y la unitiva. Místico. El estado ascético se caracteriza porque en el ejercicio de la virtud hay un predominio de las virtudes ejercitadas a modo humano, sin la actuación de los dones del Espíritu Santo, a modo humano. Entonces, en ese aspecto se ve más el esfuerzo de la voluntad, aunque siempre la gracia es la que da la fuerza para obrar el bien y sin ella no podríamos hacer nada. Pero lo que más experimentamos psicológicamente es el esfuerzo de la voluntad y también las virtudes, incluso las virtudes infusas que son sobrenaturales, se sienten, diríamos, de alguna manera comprimidas o atadas por la imperfección del alma. Voy a aprovechar para poner aquí la estructura sobrenatural del alma con la que podemos nosotros obrar actos de virtud dignos de vida eterna. Entonces, si tenemos el alma aquí, está primero la gracia santificante, esta conferencia, si se alarga esta tarde, acabaré todo este esquema y nos dará pie para después hablar ya de las virtudes, ¿no? Pero primero es la estructura. Primero hemos hablado del pecado, después hemos hablado de la oración y ahora ya estamos hablando de la estructura sobrenatural del alma para hablar ya a partir de mañana de las virtudes. Entonces, gracia santificante. La gracia santificante produce varios efectos en el alma, de los cuales los más importantes son que me hace hijo de Dios y también me hace amigo de Dios. Por ser hijo de Dios, soy heredero de la vida eterna.
y por ser amigo de Dios puedo merecer con mis actos premio sobrenatural. O sea, de aquí sale la herencia eterna, porque soy hijo, y de aquí sale que puedo tener mérito delante de Dios, mérito incluso de justicia, en virtud de la pasión de Cristo. Además de la gracia santificante, como tenemos nosotros, además de esto, la gracia santificante corresponde al alma, ¿no? En general, a la sustancia del alma. Pero es que el alma tiene dos potencias espirituales, que son el entendimiento y la voluntad. Pues bien, sobre estas dos facultades, el entendimiento y la voluntad, descansan, informan estas potencias las virtudes infusas que voy a poner ahora. Entonces, lo correspondiente a estas potencias del alma son las virtudes infusas. Infusas quiere decir que no son tanto fruto de la repetición de actos hasta conseguir un hábito bueno, que son las virtudes naturales, sino que vienen de Dios, son sobrenaturales. Y estas virtudes infusas son tres teologales que no se pueden tener adquiridas, sino solamente por infusión de Dios, que son la fe, la esperanza y la caridad. Se dice teologales porque tienen como objeto de la virtud a Dios mismo. Y después están las virtudes infusas morales que coinciden con las virtudes adquiridas morales, que son reunidas o resumidas, en verdad son más de 50, ¿no? Cuenta Santo Tomás de Aquino, pero se resumen en 4 cardinales, que son las que reúnen todas las demás alrededor de ellas, que son la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia. Pues esas virtudes que podemos tener de a modo natural, morales, Dios también las infunde cuando estamos en gracia de Dios sobrenaturalmente. Pues ahí están las virtudes infusas y después hay algo más que son los dones del Espíritu Santo. Que es lo que acabamos de leer en Isaías 11. Las virtudes infusas no pueden obrar perfectamente porque la imperfección del alma se lo impide. Y entonces salen actos de virtud imperfectos, que no son pecado, pero que son imperfectos. Muchas veces suelo contar este ejemplo. Estoy normal, tranquilo, alguien me pega un bofetón y entonces, uy, ¿se lo devuelvo o no se lo devuelvo? No, tengo que ser manso y humilde, uy, me rasco aquí las manos, Dios te bendiga, ¿no? Ya está. Es un acto de virtud, de paciencia, pero imperfecto, me he tenido que retener, he puesto mala cara, pero es un acto de virtud, porque si no lo hubiera tenido, hubiera contestado con otro bofetón o con un insulto. Entonces, cuando actúan los dones del Espíritu Santo y hacen un acto de virtud místico, se distingue en dos cosas. Primero, que me sale espontánea esa reacción mística y que además es perfecta a modo divino. Me pegan un bofetón y actúo como el santo cura de Ars. Con toda tranquilidad y con mucho cariño le digo al otro, como le pegó una señora un bofetón en una ocasión, y le dijo a la señora, señora, la otra mejilla tendrá celos. Eso es un acto místico de paciencia, de la virtud y la templanza infusa. Así podría ser con todos los actos de virtud. Bueno, todos no hay un santo que todo lo que haga es místico, pero cuando hay un predominio de actos de virtud místicos, entonces estamos ya en la vida mística. Cuando esos actos místicos
los tenemos, pero rara vez, entonces estamos en la etapa ascética. Nos cuesta más el vivir, el ejercitar las virtudes cuando son de un modo espontáneo, sobre todo cuando no lo esperamos. ¿Cómo se consigue que el Espíritu Santo actúe más los dones para que yo actúe siempre o casi siempre a modo divino como los místicos? Pues tengo que corresponder a la gracia ordinaria cuando se me ofrece la oportunidad de hacer actos de virtud ordinaria, aunque me cueste. Y cuando ya después de 24 bofetones yo esté así y aguante y devuelva una bendición y no me deje llevar por la pasión, entonces Dios vendrá ya y empezará a darme los dones del Espíritu Santo como premio de esa perseverancia en cumplir la virtud de modo ordinario. Es aquello de Santa Teresita del Niño Jesús, que decía en la historia de un alma que estaba como una niña pataleando en el suelo y Jesucristo estaba arriba y ella quería subir y no podía porque las escaleras eran muy difíciles, ¿no? Y estaba allí llorando y llorando. Eso es el patalear de la vida ascética. Podía haber dicho Santa Teresita, pues me da igual, si estás tan lejos y yo no puedo subir, pues nada, pues no subo. Entonces esos son los que se quedan en la tibieza o en la mediocridad. Pero Santa Teresita, que iba siempre a lo más, entonces lloraba y luchaba y se caía otra vez y gemía, hasta que el Señor vio, esta sí que me quiere. Ahora he comprobado con la sed que tiene de mí, pues ahora entonces bajo yo, y decía ella, el ascensor divino. Viene Jesucristo con sus brazos y me sube en un momento lo que antes no había podido hacer nunca. Eso es la vida mística. Por eso hay que perseverar, repito, en la vida ascética para que el Señor algún día me empiece a elevar en la vida mística. Vamos a ver ahora el proceso, aplicando las 7 moradas de Santa Teresa y las noches de San Juan de la Cruz. Primera morada de Santa Teresa de Jesús son las almas que normalmente están en pecado mortal. Se confiesan a lo mejor superficialmente una vez al año. Son pues eso, muchas personas que para la fiesta patronal, para la comunión del Hijo o algo así, entonces se acuerdan de Dios. Pues esos son los que dice Santa Teresa están entrando y saliendo en las moradas del castillo interior. Primera morada. Son las que tienen así como un barniz de cristiano, que a veces se despierta, pero enseguida otra vez vuelven a caer. Se podría decir también que son pues los de la parábola del sembrador, aquellos que les caen las semillas sobre roca. Escuchan un sermón, se ponen contentos, aplauden, a lo mejor hasta se confiesan en la misión, pero después rápido otra vez por falta de oración caen y dejan la vida espiritual. La segunda morada del castillo interior, dentro de la vía purgativa, la segunda morada son la de los tibios. Los tibios son aquellos que, por no hacer ningún caso de los pecados veniales, ocurre que de vez en cuando caen en mortales. Pero, a diferencia de los primeros, reciben rápidamente el sacramento de la confesión y se levantan rápido. Caen y se levantan rápido, caen y se levantan rápido. Pero todavía pues están heridos por el pecado grave de vez en cuando. ¿Y por qué? Porque pertenecen a ese grupo de personas que decía Jesucristo en la parábola del sembrador, que cae la semilla sobre abrojos y espinas. Es decir, que estas almas, aunque hagan oración, resulta que no dejan la ocasión de pecado. Y esa ocasión de pecado les hace caer. Que si televisión, programas malos, malas compañías, etcétera, etcétera, les hace caer. Esos son la segunda morada, que se llaman los tibios, ¿no?
Después están los de tercera morada, que también está dentro de la vía ascética, que aquí hay legión. Dice Santa Teresa, gracias a Dios, pero todavía les falta mucho camino. Y son los que ya llevan una vida, un plan de vida espiritual, tienen su meditación, su oración diaria bien ordenadita, hacen algunos actos de penitencia, rarísima vez o nunca cometen un pecado mortal, luchan contra los pecados veniales, pero no les importa tanto las imperfecciones. Entonces todavía no tienen, aunque lo digan de boquilla, pero todavía no tienen un serio y profundo deseo de santidad, porque todavía están apegados a muchas cosas, a la honrilla, a la vanidad, en fin, a muchas cosillas de esas que les impide ponerse en el camino recto de la santificación. Estos son los mediocres, la tercera morada. Una de las cosas que suelen tener estas personas es que no controlan la lengua, tanto la exterior como la interior, y son muy dadas a juicios. Estos tienen otras virtudes, pero les falta principalmente la de la humildad. Aquí también podríamos poner pues, los típicos fariseos, ¿no? Yo tengo mi oración, mi meditación, mis penitencias, todo muy bien reglado, yo comulgo todos los días, tal, pero mira, ese no, y ese tampoco, y ese es así, y tal, y es el cotilleo, ¿no? Le falta humildad. Y luego también es muy proclive a quejas, hará penitencias, pero resulta que no sabe flagelar su amor propio, y enseguida que le tocan la honra, explota, no tiene control. Son los de tercera morada. Y aquí dice Santa Teresa que cuando escribía esto en su libro, se estaba acordando continuamente del joven rico en el Evangelio. Aquí está el joven rico. He cumplido todos los mandamientos desde la niñez. Soy puro. Porque cuando el Señor le dice, mira, si quieres ser perfecto, entonces déjate humillar. Si quieres ser perfecto, prefiere, a no ser que haya una razón evidente de lo contrario, la razón de los otros. Déjate aconsejar. Vamos ahora a este punto. Voy a poner aquí el paso de la vía ascética a la mística es lo que llama San Juan de la Cruz la noche de sentido. Y está en su libro de la noche oscura. Este proceso, dice el padre Rollo Marín, este proceso lo pasan todos. No se crean que esto es un caminito y luego hay otros, no. Esto lo pasan todos. Los grandes maestros de la vida espiritual y doctores de la Iglesia que hablan sobre esto están de acuerdo. Lo que pasa es que este camino, algunos lo hacen más rápido, otros más despacio, y otros a lo mejor pues lo hacen con unas características distintas, pero lo que les estoy diciendo es para todos. Hay que pasar la noche del sentido, y hay que ser un místico, que místico no quiere decir que voy a tener visiones y que voy a levantarme por el aire, no quiere decir eso. Eso es otra cosa distinta que se llama gracias gratis datas, que un santo no tiene por qué tenerlas y ser muy santo. La noche del sentido se caracteriza porque es una noche, una purificación pasiva. Es decir, yo puedo hacer muchas mortificaciones activas, comer más pobremente, dormir sobre duro, no ver cosas que me interesan, incluso favorecer el pasar desapercibido, aguantarme cuando me humillan, ser obediente en todo, incluso a los que no tengo obligación de obedecer. Bueno, todo eso son
purificaciones activas que hago yo, inspirado por la gracia, pero que hago yo, tengo la iniciativa yo. En cambio, la noche del sentido es una sensación del alma que me pone en una especie de sequedad para todo. No solamente para lo espiritual, porque eso también podría ser el tibio, sino también para lo material. Ya nada me atrae. Ay, pues ahora estamos viendo una novela porque estamos viajando en autobús y hay una novela ahí muy bonita, no me atrae nada. Nada del mundo me atrae. Ahora vamos a tener una conversación entre amigas y nos contamos las cosas y cotilleos. No me atrae nada de este mundo. Y también siento sequedad respecto a lo espiritual. Esto es indicio de la noche del sentido. Si yo tengo sequedad para las cosas de Dios, pero no la tengo para las cosas del mundo, que es el cotilleo, que es el ver cosas, etc., pues entonces ahí hay señal más de mediocridad o de tibieza. Pero si hay sequedad para todo, entonces podría ser una noche del sentido. También podría ser una enfermedad, tipo una depresión, que todo me fastidia. Lo que pasa es que, claro, entre la depresión y la noche del sentido hay otra diferencia, y es que la depresión me chafa y se cura con medicinas. Bueno, no se cura a lo mejor, pero por lo menos se controla con medicinas. En cambio, la que tiene la noche del sentido, a pesar de la sequedad que tiene para todo, lo hace todo. El depresivo no puede. El depresivo se levanta tarde por la mañana porque es que no puede levantarse más temprano. Es un enfermo. No puede. En cambio, el que tiene la noche del sentido se despierta por la mañana con la campana. Parece que tiene una losa de 2 toneladas encima, pero me levanto por Dios, y está la primera de todas en la capilla. Y es a la que más le ha costado de todas. Eso es señal de noche de sentido. En cambio, la depresión pues, es muchísimo más, diríamos, de tipo químico. Es algo enfermizo que la persona ya no es responsable y no se levanta. Y es perezosa. La dejan a su aire y pierde el tiempo, no es activa. Eso es lo propio de la depresión, por fastidio de todo, pero como ven es distinto de la noche del sentido, muy distinto. También se ve esta diferencia en cuanto a la oración, que la noche del sentido tiende a no poder hacer la oración discursiva que hablábamos ayer, y sin embargo el Señor le invita a una simplificación de la oración en una idea, en una mirada. Eso ya va tirando hacia la oración contemplativa. Dice Rollo Marín que la noche del sentido es tan espeluznante, tan dura, y puede durar tanto tiempo que la inmensa mayoría de las personas que entran por aquí se vuelven para atrás. Y se quedan, pues eso, en la tercera o en la segunda morada. Son pocos los que pasan este filtro hacia la vida mística. Es que esto, la noche del sentido, purifica mucho más el alma que todas las mortificaciones y penitencias que yo me puedo inventar. Mucho más. Porque viene de parte de Dios. Es una lejía sobrenatural. Y claro, esta noche del sentido también tiene la característica de que me hace tener una presencia de Dios continua, pero siempre pensando que no le sirvo bien, que no voy bien. Y por eso la humildad se cuece aquí en contra de lo que traía en la tercera morada, que era mucha soberbia, mucho orgullo, mucha autosuficiencia. Yo sé, yo valgo, yo mando, yo tal, ¿no? En cambio aquí, viendo las miserias del alma, entonces se cuece en humildad, y ya el Señor puede depositar más esos tesoros que quiere de cada alma. Noche del sentido. Cuando se sale de la noche del sentido, o todavía estando en ella, ya entramos en la cuarta morada. Y en la cuarta morada, que son ya los fervorosos a fondo, ya es cuando se integran a las virtudes
la modalidad de la humildad. Por más que estas personas recen mucho y les alaben y sean pues todo un ejemplo para la comunidad, no se engríen, andan humildes. Y se nota en esto la diferencia de las terceras y las cuartas moradas, en que las cuartas moradas, cuando una persona le faltan el respeto, le humillan o algo así, pues no se inquietan. Y lo primero que piensan es, pues me lo merezco. Y muchas más cosas tendría que saber esa hermana o esa madre que me ha dicho eso, para que vea que todavía merezco más. La humildad. El criterio entre la tercera y la cuarta morada, la puerta para pasar de la vida ascética a la mística es la humildad. Que, según dice San Alfonso María Ligorio, es la virtud más difícil de todas. La más difícil. Y claro, la humildad es la que me hace inmune a todos los errores. Porque Dios a un humilde de verdad no va a permitir que hierre, ni que le engañen. Va a velar por él. Tú te has dejado a ti mismo, pues yo ahora te voy a agarrar para que nadie pueda contigo. Tú te fías de ti mismo, pues entonces vas a depender de ti y yo me alejo. Así actúa Jesucristo. Después de la cuarta morada, bueno, la cuarta morada también tiene otra característica, y es que ya por fin estas almas tienen un auténtico deseo de santidad, que antes no lo tenían. En la tercera morada pensaban que lo tenían, pero en realidad no lo tenían. En la cuarta morada recién empiezan a tener un deseo de santidad auténtico, porque ya no le niegan nada al Señor y luchan contra las imperfecciones. Santa Teresa de Jesús, que tenía tantas visiones y tantas manifestaciones y locuciones del Señor, pues andaba detrás de los sacerdotes que acudían al convento para preguntar, para saber si eso que ella sentía, que veía, que oía, era de Dios o del demonio, porque algunos le decían que era del demonio. Y ella no se fiaba de sí misma, a pesar de que ya era una gran santa. Quinta morada. Aquí ya Rollo Marín pone las almas relativamente perfectas. Dice que es el tercer grado, o sea, vamos a poner que el tercer grado es el máximo, entonces es el primer grado de un alma canonizable. Hay un clarísimo predominio de los dones del Espíritu Santo y de actos de virtud heroicos y místicos a modo divino en la quinta morada. Estos son los santos canonizables en primer grado. Aquí, por lo menos hasta aquí, nos llama el Señor, por lo menos hasta aquí, porque Dios quiere que seamos santos. Y aquí ya se empieza a manifestar más claramente la oración infusa, que no es que se tenga siempre, pero ya algunas veces empieza a retoñar, que esto lo explicaré esta tarde. Sextas moradas, cuanto más avanzo, más misterioso es el esquema, vamos, porque esto es ya inefable, no se puede explicar. Ni siquiera las personas que lo experimentan lo pueden explicar. Santa Teresa de Jesús, que es de las que mejor lo han explicado, resulta que continuamente dice, esto es así, pero no es así. No se queda tranquila, no se queda contenta, no se ve incapacitada para hablar con propiedad de lo que está sintiendo. En las sextas moradas
que es el segundo grado de almas canonizables, ya es el desposorio místico. Desposorio. Antes había esponsales, ahora ya no se hace tanto eso. Entonces es como la declaración clara de noviazgo con el Señor, desposorio. Y esto lo pueden también tener seglares, desposorio místico. Y entre la sexta morada y la séptima, que ya son los santos de tercera categoría, los más grandes, hasta lo más que se puede llegar en este mundo, aquellos que cuando se mueren se van al cielo directos, porque no pasan por el purgatorio, aunque no sean mártires, que son poquísimos, pues estos, para llegar aquí, que es el matrimonio espiritual, aquí son los desponsorios, aquí es el matrimonio ya, el matrimonio místico transformante, que como recuerdan, la Santa Teresa se casó con Jesucristo justo después de comulgar. No sé si se acordarán de la escena. Es muy bonita, porque Santa Teresa estaba en una misa San Juan de la Cruz, y entonces San Juan de la Cruz parte una sagrada forma y le da un trozo pequeñito a Santa Teresa cuando viene a comulgar. Y entonces ella comulga y piensa por dentro, ay, este frailecico siempre mortificándome, sabe que yo me gusta comulgar con formas grandes para que esté más tiempo el Señor en mi cuerpo, y me da una chiquita, y entonces ahí justo ahí se le aparece el Señor, le da el anillo de matrimonio espiritual y dice, desde ahora eres mi esposa, antes no lo habías merecido. Justo ahí, después de comulgar. Pues bien, para llegar del desposorio místico al matrimonio, diríamos que hay que pagarla, hay que pasar por la noche del... Esa ya está aquí, ¿cuál falta? Del Espíritu. Que ya va a la raíz de los defectos, a arrancarlos por completo, y por lo tanto es mucho más dolorosa. Porque ya en la noche del sentido se experimenta lo más terrorífico del escrúpulo de la desesperación. Son unas tentaciones terribles de pensar que me condeno y que no tengo remedio. Esto lo explica también en su vida, en la biografía de San Francisco de Sales. Y a otros santos también lo han tenido. Es algo espantoso, tan duro que iba a decir San, pero no es San. Rollo Marín dice en la perfección en la teología de la perfección cristiana, que la noche del Espíritu es el dolor y sufrimiento más grande posible en este mundo y que supera incluso a las penas del purgatorio. Porque en el purgatorio se saben salvados, por más que sufran. En cambio, los santos que pasan por este trance es todo lo contrario. Es también la nada y la oscuridad que sintió Santa Teresita de Lisieux, que lo explica ella en su historia de un alma. Por aquí tienen que pasar para purificarse absolutamente de todo y quedar todas del Señor. Así que ánimo, ánimo, mucha humildad. Esta es la clave, la humildad. Cuanto más humillación, mejor. Cuanto más ejercicios pobres y cuanto más oficios humildes y que yo sea la última y la farolillo rojo, mejor. Porque ¿sabe qué dice? Y con esto termino. Padre Rollo Marín, que es, una eminencia, dicen que es el mejor teólogo español del siglo XX, así se lo digo, Rollo Marín. Pues dice él que teniendo humildad profunda ya tengo el 50% del camino hecho. Imagínense, un hombre de la experiencia que tuvo él, decir eso, y de los libros que leyó. Eso es un sabio. Así ya saben, humildad.
Él decía mucho a las dominicas a las que predicaba, que están sus ejercicios espirituales en internet, y yo he ido cortando todas las conferencias, las tengo bien organizadas, ¿no? Me las he escuchado todas, 80 y pico, y les insiste mucho: oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. Lo de la Virgen Santísima, porque miró la humillación de su esclavo.